Hola, buenos días a todos. Soy Elena Extramiana y soy parte del claustro docente en el Máster de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en la Universidad a Distancia de Madrid. Os queremos dar la bienvenida a esta segunda mesa en nuestra jornada, la jornada que celebramos hoy sobre la inserción laboral en la enseñanza del español como lengua extranjera, horizontes profesionales en el ámbito de la enseñanza del español. Como hemos podido comprobar en nuestra primera mesa, la formación en enseñanza del español nos permite valorar opciones profesionales muy interesantes. Para tratar de descubrir nuevas parcelas laborales, contamos con la presencia en esta segunda mesa de 3 referentes en el campo de la enseñanza del español en un contexto de inmersión lingüística. Por este motivo, me es muy grato presentar a nuestros 3 invitados para que nos puedan contar su enriquecedora e inspiradora experiencia dentro de este ámbito. En primer lugar, contamos con la presencia de Mario de la Fuente. Buenos días, Mario. Mario es doctor en Filología Hispánica y además también posee un máster en Dirección y Administración de Empresas. Mario trabaja como gerente de la Fundación Sierra Pambley, donde también enseña español a inmigrantes desde el año 2007. Mario ha impartido docencia universitaria en las asignaturas de sintaxis, análisis sintáctico, lingüística general, psicolingüística y enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana en la Universidad de León, así como también ha impartido cursos y dado conferencias en España y en otros países sobre la enseñanza del español a inmigrantes. Desde el año 2016 y hasta 2019, Mario dirigió el curso Enseñar Español a Inmigrantes, una labor apasionante, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. También contamos con la presencia de Natalia Martín. Buenos días, Natalia. Encantada, buenos días. Natalia es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente es directora general en la Fundación de la Lengua Española y responsable de la gestión académica de los cursos de lengua y cultura española para extranjeros organizados por dicha entidad. Natalia también imparte cursos de formación de profesores en distintas entidades. Su área de especialización es la elaboración de materiales didácticos conectados con las emociones, la creatividad y el desarrollo de la identidad lingüística. Y en tercer lugar nos acompaña Francisco Cabezudo. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días. Francisco es licenciado en Education Studies en la London Metropolitan University y es un joven emprendedor. Francisco ha trabajado como profesor de idiomas en varios países desde hace más de 15 años, con niños en Italia y en India y también en la Escuela Helen Doron en España, con adolescentes en Marruecos y en el King's College y finalmente también como profesor de español para adultos en Portugal y en el Instituto Cervantes de Egipto, El Cairo. Actualmente Francisco trabaja en la escuela Let's Go International, que es una escuela que codirige junto a otro grupo de profesores en Salamanca, en España. Bueno, antes de nada quiero daros la bienvenida a los 3, agradeceros sinceramente vuestra presencia en esta segunda mesa de nuestra jornada, mesa en la que vamos a tratar de un interesantísimo campo dentro de las propuestas y de las proyecciones laborales que tiene el español, y este es el campo de la inmersión lingüística, la enseñanza del español dentro de un contexto de inmersión lingüística. Por tanto, mi primera pregunta para abrir un poquito el debate y dar también paso a las dudas, preguntas, curiosidades, preocupaciones que puedan trasladarnos nuestros invitados a través del chat, las personas que asisten a esta mesa a través del chat. Mi primera pregunta sería para los 3 y es: ¿qué ha supuesto la enseñanza del español en un contexto de inmersión lingüística y de qué manera esta parcela os ha permitido forjar y desarrollar vuestra carrera profesional?
Bueno, pues si queréis, si os parece, empiezo yo, no sé, me da igual. Bueno, en mi caso, la verdad es que es una experiencia enormemente enriquecedora porque al trabajar con alumnos inmigrantes es un contexto en el que los estudiantes están muy motivados para aprender español y la verdad es que como profesor la respuesta que te llevas es fantástica, ¿no? Porque por un lado tienes alumnos que necesitan imperiosamente manejarse en la lengua castellana para tareas de la vida real. Pero por el otro, como profesor, te permite conocer nuevas cosas que quizá en la formación previa que yo había tenido como estudiante en una carrera de filología hispánica nunca me había planteado, ¿no? Porque lo comentaré más tarde, ¿no? Pero en la enseñanza de español a inmigrantes necesitas, por ejemplo, pues aprender muchas cosas o características de las lenguas de los estudiantes que tienes en clase. En el contexto en el que yo trabajo, pues hay unas 16, 17 lenguas diferentes en una clase. Y para hacer bien esa labor, pues bueno, debes también aprender un poco pues cómo es una lengua como el árabe, cómo es una lengua como el chino, como el ruso, como el wolof. Y eso creo que como docente pues te enriquece enormemente. Así que creo que ha sido, en mi caso, una experiencia hasta ahora fantástica. Gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo, Mario, en que en el momento en que llegamos al aula tenemos que no solamente permitir que nuestros estudiantes lleguen a los objetivos que nosotros les marcamos, sino también nosotros debemos adaptarnos, por supuesto, a sus necesidades para facilitarles el tránsito hacia esos objetivos. Muchas gracias. Pues ya, si queréis, bien Natalia o Francisco puede continuar con su valoración. Sigo yo ahora. Para nosotros en la Fundación de la Lengua Española y la dedicación a los cursos de inmersión lingüística, el planteamiento es presentarlos y verlos como el complemento perfecto para el estudiante de español como lengua extranjera. Nuestros estudiantes están en sus países de origen, en sus lugares donde estudian, asisten a la universidad, van a la escuela y han elegido el español por diferentes motivos, por profesionales si son adultos o están en la universidad, o gente joven que la tienen ya como optativa desde primaria en algunos países o en secundaria, se acercan al mundo del español porque les gusta, les interesa, y como complemento a esa formación que tienen de su horita de clase a la semana de español o 2 horas a la semana o lo que corresponda, necesitan en un momento dado ir a poner pie en ese país nativo, que en nuestro caso es en España. Veo que los centros además estamos en la comunidad de Castilla y León, y es un lugar fantástico para que realicen su curso intensivo, una semana, de 2 semanas, en completa inmersión lingüística. Es el complemento perfecto, la oportunidad de poner en práctica todo lo que, en un contexto real, de realismo, todo lo que aprenden a lo largo del año. Y como es indudable que no podemos separar la lengua de la cultura, cuando un estudiante aprende una lengua extranjera, en este caso el español, necesita a partes iguales aprender toda la cultura. Y la forma de absorber la cultura, de ver lo que comemos los españoles, a qué hora comemos, qué cosas hacemos, qué nos divierte, de qué nos reímos, cómo es nuestro clima, cómo son nuestras familias, todo lo viven en estos contextos. Entonces, es una experiencia fantástica para ellos, y a nosotros nos permite también formar aulas multiculturales, porque el único requisito para cerrar cada aula es el nivel. Después del test de nivel, según el nivel en el que esté cada estudiante, ahí le vamos a colocar, y va a estar con estudiantes de Marruecos, Argelia, Italia, Francia, Bélgica, Brasil, de todas las partes del mundo. Muy bien, pues muchas gracias, Natalia, por tu intervención. Realmente ese entusiasmo que se desprende de tus palabras demuestra, ¿no?, que vives con pasión, ¿no?, esto de lo que nos estás hablando, y efectivamente el contexto de inmersión lingüística nos abre la puerta a multitud de posibilidades a la hora de mostrar, como tú muy bien indicas, no solamente el idioma, sino también, y por supuesto, la cultura en la que se contextualiza este idioma y a través de la cual se entienden tantas cosas y tantas cosas importantes de nuestro idioma. Pues muy bien, entonces, Francisco,
Sí, Eh, ¿te puedo preguntar de nuevo cuál es la pregunta para no irme por sí, las ramas? No vaya a ser que me sí, ponga a divagar. sí, Francisco, la pregunta era de qué forma la enseñanza del español en un contexto de inmersión lingüística llega a tu vida y de qué manera este ámbito, esta parcela, este camino te ha permitido forjar y desarrollar tu carrera profesional. Vale, pues llegó a mi vida primero por el amor a los idiomas. Yo siempre me ha encantado aprender idiomas y encontré en los idiomas una manera rapidísima de conectar con gente. Era como una excusa perfecta para conocer a alguien, ¿no? No hay más que si estás en Francia y oyes, o perdona, en este caso un francés que está aquí, le hablas en francés, ya está, ya tienes conexión hecha, no tienes que andar inventándote excusas, ¿no? O de repente encuentras a alguien hablando inglés, pues le hablas inglés o cualquier otro idioma y enseguida conectas. Entonces, para mí fue como una magia, ¿no? Decir, jolín, aprendes un idioma y ya conoces gente y termina en amistad. Y de esa manera empecé a viajar pues, por todo el mundo aprendiendo idiomas. Sobre todo mi objetivo era aprender un idioma. Iba a Francia, aprendía francés. Iba a Italia, aprendía italiano. Entonces mi objetivo siempre ha sido aprender idiomas. Eh, entonces, a medida que aprendía yo los idiomas, me daba con gente que estaba aprendiendo español. Y de la misma manera que yo aquí ayudaba a lo mejor franceses o italianos o lo que sea, a mí me han ayudado fuera. Y poco a poco pues me he ido haciendo con grupo de gente, de profesores de español que me han abierto a la idea de la enseñanza también del español, no solamente de otros idiomas, porque luego mi objetivo principal era enseñar inglés. Y cuando ya dejé todos mis viajes y toda esa época de viajera que he tenido, dije, pues qué mejor manera que poner en práctica lo que yo he aprendido, pero en mi propio país. Y he convertido, eh, bueno, pues un hobby y mi pasión lo he convertido al final en mi trabajo, que era la enseñanza del español. Así es como llegó el mundo del español. Y luego la segunda pregunta era cómo ha repercutido esto, ¿no? O cómo ha repercutido en mi vida. Pues de esta manera, ¿no? Trabajando de ello. Ahora empezamos haciendo una escuela de español en Salamanca y al final nos hemos sobre todo concentrado en grupos escolares, pero de institutos, que bueno, por la experiencia que os decía de viajando yo por todo el mundo, terminé haciéndome con muchos contactos, profesores de instituto que querían venir a España y al final, pues poco a poco surgió lo que empezó como escuela de español, se convirtió en una agencia de viajes porque lo que hacíamos era organizarle los viajes a esos profesores que querían venir con sus estudiantes a España. Eh, entonces, bueno, pues aprovechándome de los contactos y amistades que tenía por todo el mundo, pues empezamos así, entre amigos, y lo que empezó como amigos, pues acabó como una empresa y moviendo un montón de grupos de todo el mundo, se corría la voz y cada vez venían más profesores con sus estudiantes y siempre enfocado en la enseñanza del español, obviamente con actividades de ocio, pero este grupito que os cuento que es de instituto, ¿sabes? Son niños entre 14, 15, 16 años que deciden hacer un viaje escolar, que en España no se hace mucho, pero en países como Francia, pues todos los colegios, todos, absolutamente todos, incluso privados, públicos, todos siempre hacen una semanita, un par de semanas al año que se vienen a España. Y así, no sé si he contestado a la pregunta. Sí, sí, perfectamente, Francisco. Realmente lo que tú nos comentas es fundamental, ¿no? El hecho de poder alimentar el amor por los idiomas como una forma de extender el amor, el respeto hacia la cultura, debe comenzar desde edades tempranas, lo más tempranas posibles. Y por eso el hecho de que tú puedas concertar y hacer viables estas experiencias de inmersión lingüística para estudiantes de secundaria es, yo creo que la base para que estas personas, estos estudiantes, estos niños y adolescentes el día de mañana puedan trasladar el amor que ahora se les inculca
hacia el idioma y hacia la cultura a otros ámbitos importantes de su vida. Bueno, ha sido realmente enriquecedor, como adelantaba en un principio, poder escucharos a los tres, a Mario, a Natalia y a Francisco, y también quiero a partir de este momento invitar a todas aquellas personas que asisten a nuestra mesa que puedan plantear cuantas dudas y preguntas tengan a nuestros tres invitados. Hay una cosa que me gustaría destacar, y es que el hecho de poder participar en una experiencia de enseñanza de español dentro de un contexto en el que ese idioma se habla de forma intensiva, convirtiendo de esta manera el español más que en una lengua extranjera, en una segunda lengua, puede activar profundamente la motivación de nuestros estudiantes, bien sean inmigrantes, bien sean jóvenes adolescentes, bien sean universitarios que participan en un programa de intercambio y vienen a España o a cualquier otro de los países del entorno hispanohablante. Pero ¿habéis encontrado en vuestro camino algún tipo de dificultad que pueda suponer un problema a la hora de activar esta motivación, y habéis podido constatar que el hecho de que tuvierais un bagaje académico previo os ha permitido solventar o subsanar o salvar esa dificultad? Si queréis podemos seguir el mismo orden que habíamos establecido en un principio, empezando con Mario, después Natalia y por fin Francisco. Sí, pues evidentemente yo creo que en cualquier contexto de enseñanza de idiomas hay dificultades y para eso la formación del profesor es fundamental, ¿no? Al menos en mi caso, las dificultades en el ámbito de la enseñanza de español a inmigrantes tienen que o vienen de dos caminos. Dificultades de la propia dinámica de las clases y luego dificultades por el contexto social o socioeconómico en el que se da esta enseñanza, ¿no? En la primera parte las dificultades son por el propio contexto de la clase, es decir, una clase de inmigrantes es una clase con algunas diferencias a los otros contextos que vais a escuchar en mis compañeros de mesa, porque, por ejemplo, comentaba antes Natalia que ellos dividen por niveles a los estudiantes. En enseñanza de español a inmigrantes, eso yo también lo intento y tengo muy claros los niveles del Instituto Cervantes, pero la realidad es que en una misma clase se van a juntar personas de niveles educativos y de conocimiento del español muy distintos, porque un inmigrante muchas veces no puede elegir la hora a la que viene a la clase porque tiene entrevistas de trabajo, tiene otros cursos de formación y además la asistencia de estos alumnos a una clase de inmigrantes es muy irregular porque por el mismo motivo tienen que asistir a entrevistas de trabajo, a cursos, porque claro, no hay que olvidar que su objetivo aquí no es aprender el subjuntivo ni la diferencia entre trabajé y trabajaba, sino que es conseguir un futuro digno y un trabajo. Eso en la labor del profesor de español, pues claro, añade dificultades porque pensad que los alumnos que tienes una semana pueden ser muy diferentes a los alumnos que tienes la semana siguiente. Y en el mismo grupo, además, vas a tener alumnos con niveles de conocimiento del español muy distintos, pero también niveles educativos muy diferentes. En mis clases yo tengo gente que no sabe leer y escribir, ni en su propio idioma, al lado de gente que tiene 2 y 3 carreras universitarias y másteres, etcétera. Claro, el profesor tiene que saber gestionar esa heterogeneidad en la clase, ¿no? Y ahí es evidente que la formación de un profesor, en este caso, en gramática, en pragmática, es decir, en las disciplinas nucleares de la lingüística, al menos en mi caso, ha sido fundamental para resolver esas dificultades, ¿no? Pero también el contexto de la enseñanza de español a inmigrantes tiene otras dificultades que vienen del contexto socioeconómico en el que se mueven estos estudiantes. Y creo que es un contexto que necesita una urgente profesionalización porque hay muchos organismos y muchas instituciones que dejan esta apasionante labor en manos de personas que no tienen ningún conocimiento de gramática del español ni de las herramientas didácticas más básicas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nadie de nosotros acudiría a un médico voluntario, a una persona que tuviera muchas ganas de curarnos, pero que no supiera o no tuviera los conocimientos necesarios de medicina. Pues esa es la enseñanza que están recibiendo muchos de los inmigrantes en nuestro país, enseñanza impartida por personas que no tienen en absoluto los conocimientos necesarios para resolver muchas de estas dificultades. Y esto no quiere decir
que se tenga que ir a una titulitis, ¿no?, con un papelito de filología hispánica o de lingüística. Lo que sí creo que es necesario es que la persona que imparte estas clases tenga los conocimientos necesarios. Se pueden adquirir en una universidad, en un máster o aprendiendo en otros contextos, ¿no? Pero esos conocimientos tienen que estar. Entonces, esto añade un problema a este contexto de la enseñanza de español a inmigrantes, porque mucha de esta enseñanza se da en contextos en los que la formación de los docentes en cuestiones fundamentales de gramática y de pragmática y de herramientas didácticas de lenguas es prácticamente nula. Entonces, es un contexto en el que, como veis, bueno, pues hay ciertas características distintas, pero en el fondo los estudiantes al final, desde una perspectiva lingüística, son estudiantes como otros cualquiera y, por lo tanto, debemos enseñarles de una manera comunicativa, obviamente, y con los mejores materiales que podamos tener. Y ahí sí que creo que, claro, la formación del profesor es fundamental para resolver los problemas. El gran problema que yo me he encontrado en mi experiencia no viene de la falta de materiales o de encontrar un libro o una página web que me ayude a programar ejercicios. Viene de que muchas veces los alumnos te plantean cuestiones de gramática que ellos necesitan resolver y como tú no tengas una formación adecuada en sintaxis, en fonética, en fonología, en semántica, te ves en grandes dificultades para intentar responder eso. Así que insisto además en que la formación en cuestiones nucleares de lingüística creo que es muy importante para cualquier contexto, pero el de inmigrantes resulta fundamental. Digo, Mario, efectivamente, la realidad de las personas, los trabajadores inmigrantes que llegan a nuestro país o a cualquier otro es totalmente dispar en ocasiones. Y como tú muy bien afirmas, podemos encontrarnos en las aulas estudiantes que apenas tienen conocimientos básicos del idioma en su propia lengua escrita, y hay que practicar con ellos ejercicios de alfabetización para que puedan acostumbrarse, ¿no?, a poder estudiar el idioma en un contexto más académico. Y también podemos tener a su lado estudiantes que tienen un bagaje y una formación mucho más amplia en este sentido, y desde luego la formación del profesor es fundamental para poder enfrentarnos ante esta realidad, ¿no? Muchas veces es verdad que se ha acudido a personas, como tú muy bien afirmas, voluntarias, que por el hecho de ser nativas del idioma que se va a enseñar se entiende que pueden ya enseñarlo, pero efectivamente se necesita una formación lingüística más exhaustiva, más detallada, más concreta, para poder hacer frente a las situaciones que nos vamos a encontrar en el aula. Muchas gracias, Mario. Pues Natalia, cuando quieras puedes... Sí. Me ha encantado la intervención y realmente ha comentado cosas interesantísimas y fundamentales en nuestros contextos. En relación al profesorado de español, es verdad que, y lo repetías tú resumiéndolo ahora, con el tema de ser español, se ha subido al carro de la enseñanza del español mucha gente que pensaba que con ser español ya podemos ser profesores de español. Realmente hacer hincapié en la formación que hemos tenido que llevar todos. Yo mis estudios son de Derecho y de Filología Inglesa. Y es verdad que la filología inglesa, el derecho me ha venido muy bien para cursos de español para fines específicos que están ahora también teniendo mucha demanda y que creo que son interesantísimos para el enfoque profesional de los estudiantes. Pero es verdad que la filología inglesa te da ese conocimiento de lo que es una filología y la lengua y la lingüística y pronunciación y tal, pero estás en otro idioma. Cuando yo me lanzo al mundo del español en la Fundación de la Lengua, tengo que aprender y formarme completamente en esta nueva actividad, porque además no es lo mismo enseñar una lengua que tú has aprendido y que conoces la metodología porque la has vivido, que enseñar tu propia lengua nativa.
Entonces, hacer muchísimo hincapié en la formación del profesorado. Es verdad que Mario también lo ha dicho muy bien, no necesitas necesariamente tener el título de licenciado en filología inglesa. Aquí en la Fundación algunas de las mejores profesoras han sido de periodismo, licenciadas en periodismo, incluso en derecho, pero se han formado específicamente en la enseñanza de español para extranjeros, porque es un ámbito muy concreto, muy específico, al que tenemos ahora mismo una formación y una preparación fantástica a través de másteres, de cursos de formación del profesorado, etcétera. Entonces, una formación impecable hay que tener. Esa trayectoria luego, cuando la tienes que poner y esa experiencia, esa formación y esa experiencia en un contexto mejor de secundaria o de clases particulares o con lo que empezamos los profesores, cuando llega el momento de estos cursos de inmersión, ya la cosa de repente cambia. Entonces tienes que tirar de todo ese conocimiento y de toda esa experiencia, pero además tienes que convertirte en el hombre o la mujer orquesta. En nuestros cursos en concreto, ya a diferencia de los cursos para inmigrantes, son cursos a los que los estudiantes vienen durante 1 o 2 semanas, porque es el tiempo del que disponen, o las vacaciones, o lo que dura su viaje de estudios del colegio. Vienen esas 2 semanas. Tenemos que tener primero en cuenta que los estudiantes vienen en modo vacaciones, han cogido un periodo de sus vacaciones para mejorar, practicar, aprender el idioma que están aprendiendo. Por lo tanto, vienen ya con una idea de tenemos que pasarlo bien, venimos a disfrutar. Pero resulta que estos cursos de inmersión son cursos intensivos, porque son cursos de 20 horas a la semana, 40 horas las 2 semanas, con lo cual los alumnos entran en el aula a las 9:30 de la mañana y salen a la 1:30. Luego por la tarde ya tendrán muchas actividades lúdicas, deportivas, divertidas, el tapeo, etcétera, pero se tiran 4 horitas en el aula. ¿Qué tiene que hacer el profesor? Por supuesto, enseñarles, pero divertirles, emocionarles, transmitirles, cambiar cantidad de actividades. Entonces, la preparación que además y el trabajo, el currazo que tiene que hacer un profesor en cursos de inmersión de estas características es brutal. Es una actividad, por lo tanto, para resumir y no alargarme mucho, que es lo que comentamos entre los profes en la sala de profesores, que es muy fácil por un lado porque viene un alumnado, un perfil de cualquier edad, de cualquier país, de cualquier condición, pero viene con el espíritu de lo he elegido yo, quiero estar aquí, quiero venir, quiero mejorar, vengo a pasármelo bien. Entonces vienen muy positivos, es muy facilito trabajar con ellos, pero por otro lado es un trabajo dificilísimo porque hay que combinar, ahí estás en un circo de 3 pistas, combinar cantidad de cosas, de actividades, de aspectos interculturales. Entonces el profesor necesita tirar de su formación, de su preparación y estar en el día a día y continuamente en el reciclaje, vamos a ver qué más cosas puedo hacer. Por eso es buenísimo el contacto con otros, los congresos o las actividades o la formación que se organiza y en la que podemos participar. Es fantástico para el intercambio de experiencias, de ideas, de apoyos, etcétera. Muchas gracias, Natalia. Efectivamente, cuando hablabas de la noción de hombre o mujer orquesta a la hora de dirigir un curso en el que estudiantes que vienen durante un tiempo muy concreto a nuestro país para hacer un curso intensivo, ¿no?, de enseñanza, de aprendizaje de español, pues efectivamente, como tú muy bien afirmas, el profesor debe estar ahí no solamente para enseñarles las nociones del idioma adecuadas al nivel con el que parten nuestros estudiantes, sino como tú muy bien afirmas, hay que procurar toda una serie de actividades, propuestas, dinámicas, experiencias, ¿no?, que hagan el tránsito de estos estudiantes por nuestro país y por el curso que están realizando de la forma más agradable, motivadora e inspiradora posible. Muy bien, pues Francisco, cuando quieras puedes darnos también tu opinión.
Sí, la verdad es que dificultad, estaba pensando así, dificultades que haya tenido yo y no sabría decir una gran dificultad, porque para mí siempre ha sido realmente casi hasta un hobby, ha sido una verdadera pasión, tanto aprender idiomas, aprender a enseñar y luego enseñar, siempre ha sido realmente algo, yo creo que vocacional totalmente. Entonces, dificultades, no sabría deciros. Y luego, en cuanto a lo que me ha dado y la experiencia que he tenido aprendiendo, obviamente lo estás poniendo en práctica todos los días, porque primero aprendiendo otros idiomas. Creo que eso ha sido mi gran profesor. O sea, el yo haber aprendido otros idiomas es realmente lo que más me ha ayudado para luego yo enseñarlos, ¿sabes? Porque yo es que conecto perfectamente, me noto que conecto súper bien con los estudiantes y parece que estoy pensando lo que ellos están pensando en ese momento. Solamente el hecho de que están mirando así para arriba, digo, es que está pensando en cómo se junta esta palabra con esta, porque yo lo hubiera hecho. Entonces, eso me ha ayudado un montón, aprender otros idiomas, que creo que eso es, para mí, mi gran profesor ha sido ese. Y luego, obviamente, ya entrando en gramática y lo que puedes aprender de forma académica, pues obviamente también eso ayuda mucho porque para luego tú expresar o sea, tú tienes en la cabeza lo que él piensa y lo que él quiere aprender, pero ¿cómo lo expresas? Pues se expresa con gramática, si no, necesitaríamos símbolos, ¿sabes? Entonces, obviamente, eso me ha ayudado un montón. Y luego, el haber sido yo profesor, como luego hemos evolucionado, nos hemos convertido en una agencia de viajes, el yo haber sido profesor me ayuda un montón a encajar y a conectar con los otros profesores que son los que vienen, que al final son nuestros clientes. Entonces, eso me ayuda un montón porque yo sé cómo piensa un profesor, las dificultades que tiene un profesor, las inquietudes, las preocupaciones que tiene cuando viene con sus estudiantes. Entonces, el haber sido yo profesor, pues obviamente me hace conectar con ellos y ellos lo notan, saben que he sido profesor, se nota cuando hablamos. Eh, Aunque yo ahora ya no doy clases porque me ocupo únicamente a la gestión, bueno, ese bagaje queda ahí, ¿no? El haber sido profesor y conectar tanto con los profesores nuestros que dan clases como los profesores que traen a sus estudiantes. No sé si he Efectivamente. contestado a las preguntas. Sí, sí, perfectamente, Francisco. Efectivamente, el factor afectivo es muy importante, ¿no? En el aula. Nuestros estudiantes han de sentirse cómodos, han de sentirse queridos, han de sentirse personas importantes porque efectivamente cada uno de ellos llega al aula con un bagaje, con unas experiencias, con unas preocupaciones, con unos problemas y en tanto que el profesor les permita durante el tiempo que comparte con ellos en el aula poder superar o al menos olvidar ese bagaje con el que llegan va a ser fundamental para poder activar su motivación y para poder sobre todo desarrollar ese deseo por querer superarse, ese afán por querer hacer las cosas mejor y esa confianza en sí mismos, esa autoestima que es fundamental para poder aprender cualquier cosa, español y cualquier cosa. Bueno, pues tenemos una primera pregunta que nos ha trasladado una asistente a la mesa, es Pilar Luque, y ella nos traslada la siguiente valoración y la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cómo podemos fomentar esta inmersión a nuestros alumnos? Es decir, ¿cómo podemos hacer posible su experiencia en los países hispanohablantes? Muchas gracias, Pilar, por tu pregunta y bueno, pues cuando queráis, Mario, Natalia, Francisco, podemos intentar contestar a Pilar. Bueno, yo creo que la mejor manera de utilizar y de fomentar la inmersión en este caso es que el profesor analice correctamente cómo es la lengua, porque en un contexto de inmersión el profesor no deja de ser como una especie de laboratorio que analiza lo que el estudiante ya está viendo fuera. Porque en un contexto en el que no haya inmersión, el profesor es también una muestra de lengua y por lo tanto un modelo de lengua, ¿no? Pero en un contexto de inmersión, el profesor no es el único modelo de lengua, sino que los estudiantes van a tener, en cuanto salen del aula, muchos otros modelos de lengua. Entonces, el profesor en inmersión
tiene que convertirse en una especie de analista de lo que el estudiante ve en la calle para que el estudiante entienda lo que está escuchando ahí y pueda, por lo tanto, comunicarse de una manera adecuada. Entonces, yo creo que ahí las opciones o las decisiones que tiene que tomar un docente de L a la hora de fomentar esta inmersión lingüística no son en absoluto triviales, porque, por ejemplo, yo me tengo que enfrentar a qué variedad del español enseño en mis clases. Es decir, yo tengo una variedad del norte en la que utilizo la Z, pero en todas las variedades del español pues soy minoritario. La mayoría de hablantes del español no utiliza la Z, sino que se sea, ¿no? Eso ya es una primera decisión que tiene que ver con el contexto de inmersión lingüística, porque en función del lugar en el que tú estés enseñando, vas a tener que priorizar una variedad sobre otras. No tendría sentido que en la primera clase a mis estudiantes yo les empezara a enseñar las diferencias o las diferencias de vocabulario que hay en una variedad, por ejemplo, como el español de Cuba, ¿no? Pero eso tienen que conocerlo también quizá en otros niveles. Entonces, la inmersión te va a marcar ciertas decisiones didácticas que tienes que tomar, porque muchas veces esas situaciones en las que el estudiante se va a enfrentar en cuanto sale del aula, el profesor tiene que saber analizarlas correctamente y, por lo tanto, dar una respuesta adecuada a las dudas que le va a plantear el alumno, que probablemente sean distintas a las que haga un estudiante que no esté en un contexto de inmersión, porque el estudiante que no está en inmersión tiene menos contacto con la lengua y, por lo tanto, a veces tiene menos oportunidades de encontrar ciertos problemas para que el profesor se los resuelva, ¿no? Entonces, creo que, en definitiva, fomentar la inmersión lingüística en este contexto pasa de nuevo porque el profesor sepa analizar correctamente los intercambios comunicativos a los que va a enfrentarse el estudiante y sepa resolver esas dudas que muchas veces son complicadas, porque a mí, en mi experiencia personal, muchas preguntas de los estudiantes me han hecho replantearme mi concepto de qué es una lengua, de qué es una variedad, de qué es lo formal, qué es lo informal, y eso es enormemente enriquecedor, pero también es un reto responder a esas preguntas en una clase y responderlas correctamente. Sí, yo fomentar la inmersión yo creo que es fundamental, lo decía yo muy al principio cuando empezábamos, es el complemento perfecto y el complemento ideal a las clases de español, del aprendizaje del idioma. Todos nosotros hemos ido a clases de inglés y luego nuestros padres nos han mandado a Inglaterra a practicar. Pues es exactamente lo mismo, pero sí que es muy importante elegir muy bien, saber lo que el profesor está buscando y coordinarse muy bien con el centro y que siga un poco el carácter del centro, si son estudiantes de secundaria, dependiendo de los tipos de colegios, o si son adultos o si son alumnos de universidades. Cuando por un lado, el alumno va a preguntar al profesor, oye, ¿y si yo quiero ir a practicar y quiero ir a España o quiero ir a Argentina o quiero ir a algún otro país y tal, ¿qué me recomiendas? El profesor es un prescriptor, ahí le están preguntando los estudiantes, nos están preguntando dónde pueden ir y entonces tenemos que dar ese consejo. Y por otro lado, puede ser que parta del propio profesor la iniciativa para su centro o de la propia dirección del colegio. Normalmente, bueno, y Francisco nos puede hablar de eso y de los viajes de estudios y de la oferta que se hace. Los colegios deben ofertar, es buenísimo para nosotros, lógicamente, pero buenísimo para los estudiantes que oferten esos cursos de inmersión. Pues el colegio propone que vamos a ir a tal sitio y buscar muy bien. Es verdad que el alumno, dependiendo, cada uno tendrá sus gustos, pero es verdad que se busca mucho con la idea de fiesta, diversión, sitio de tal, pero realmente tenemos que saber lo que estamos ofreciendo y lo que estamos dando y que se viene a hacer un viaje en el que fiesta y tapas y gastronomía y diversión y alegría va a haber si se viene a España, pero elegir muy bien el tipo de programa que se quiere dar a los estudiantes. Por eso es fundamental que los profesores nos coordinemos con los profesores que van a traer a los alumnos o donde les vamos a llevar o con la dirección de los centros para hacer programas ad hoc, siempre
pensando muy bien cómo es el tipo de alumno, qué es lo que busca, entonces incluir actividades deportivas, más o menos carga lectiva, más o menos lúdica, excursiones culturales, etcétera. Cerrar buenos programas y disfrutar de ese momento de inmersión. Pero sí, hay que fomentarlo, hay que apoyarlo y hay que hacerlo. Sí, así es, Natalia. De hecho, esto que ha planteado Natalia me resulta muy interesante y puede abocar a una pregunta que, si me permitís, le dirijo directamente a Francisco, y es que, ¿de qué manera desde vuestra organización, desde vuestra escuela, os coordináis con los profesores cuyos estudiantes van a asistir al curso de inmersión lingüística en España? ¿Hay algún tipo de planificación para poder no solamente diseñar actividades que puedan ser adecuadas para los estudiantes en función de su edad y del contexto del que proceden, sino también de qué manera se entabla, ¿no?, esa relación de colaboración que tiene que existir entre los profesores de ambas escuelas, la de origen y vosotros mismos? Pues os vas a llevar un chasco, pero nuestra experiencia, por desgracia, es que muchos profesores cuando vienen aquí dicen, yo vengo de vacaciones, o sea, no voy a España, no, y eres tú, si os he pagado es para yo desvincularme totalmente y que los chicos, o sea, toma, el rebaño, para ti. O sea, es un poco feo, pero es un poco la realidad que nos hemos encontrado, ¿no? De nosotros nos lo estamos currando mucho, buscando actividades muy educativas, intentando, nosotros somos los que les preguntamos qué estáis haciendo en este momento en clase, a qué nivel estáis, qué estáis aprendiendo, para intentar pues que la experiencia aquí tenga una relación, ¿no? O se pueda compenetrar con lo que están haciendo. Y en la mayoría de los casos nos encontramos con que ya te digo, pues vienen un poco a lo que es la parte totalmente de inmersión, que es inmersión obviamente, pero mucho más más relacionada con el ocio, no tanto con el aprendizaje. Entonces, para ellos, sus estancias lingüísticas es más pues aprender a hacer una paella, les ponemos en contacto con otros estudiantes de España. Cuando vienen aquí, nosotros lo organizamos por toda España. Entonces, en el caso de que vayan a Málaga o a Madrid, pues buscamos colegios, institutos de esas ciudades en las que hay estudiantes que están aprendiendo ese idioma. Entonces, si viene un grupo de Francia, pues nos ponemos en contacto con profesores de francés de Madrid, de Málaga, de Alicante, donde sea, y durante un par de días, pues les ponemos a los estudiantes juntos a través de actividades muy divertidas en ese momento nos convertimos en monitores de ocio y tiempo libre, ¿no? Que es una también mira, aprovechando la pregunta de antes, uno de mis bagajes que tengo ha sido de monitor de ocio y tiempo libre en campamentos, y al final en esos momentos pues me convierto en monitor y les hacemos actividades de inmersión, pero de otra manera mucho más, no sé cómo decirlo, no académico, ¿no? De forma más lúdica, en contacto con estudiantes a través de juegos. Pero ya te digo, nos coordinamos, por parte de ellos, nos coordinamos muy poco con los profesores. Sí que es verdad que hay un porcentaje muy bajo que sí que están muy preocupados con esto, pero es un porcentaje muy bajo. Y lo primero que nos preguntan es qué van a aprender, nos puedes enseñar el programa que vais a hacer durante esas 2 semanas, o qué es lo que les vais a enseñar, o si les podéis enseñar esto o lo otro. Y en algunos casos vienen estudiantes que ni siquiera están aprendiendo español, pero que están estudiando a lo mejor historia, geografía, algunas otras materias, y nos piden que el viaje que sea enfocado a ese aprendizaje. Por ejemplo, una vez pues vinieron unos profesores de historia y de geografía y nos dijeron que estaban estudiando la Guerra Civil Española. Pues hicimos un viaje totalmente adaptado a la Guerra Civil Española por Madrid y un poco en los alrededores. Entonces, pues bueno, pues fuimos a ver cosas típicas, no típicas, perdona, relacionadas con la Guerra Civil, ¿no? Pues
cárceles o historias, encontramos a personas mayores que nos contaron un poco su experiencia, y bueno, nos metimos en asociaciones y cosas así, donde iban y nos contaban cada uno su versión de la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, ya te digo, hemos hecho un poco de todo y nos adaptamos siempre de la mejor manera posible a los profesores y estudiantes que vienen. No sé si he contestado también. Sí, Gracias a la pregunta. Yo sí, perfectamente. si me permites, Elena, sí que me gustaría insistir en algo que ha comentado también Natalia, ¿no? No tanto en relación con chicos de institutos, sino sobre todo también con adultos. Nosotros aquí, además de inmigrantes, también hemos organizado algún curso así similar y creo que hay que insistir en algo que dice Natalia, es decir, lo fundamental es que el curso esté bien planteado. Es decir, los estudiantes adultos, sobre todo, yo entiendo que los chicos adolescentes es un contexto distinto, pero el estudiante extranjero adulto viene a aprender una lengua, no viene a hacer paellas ni a beber vino. Eso obviamente es algo fundamental en una propuesta de experiencia, ¿no? Pero en nuestro caso, en nuestra experiencia en adultos, los adultos son muy exigentes y claro que necesitan actividades alternativas y actividades de ocio fuera de las clases. Pero eso nunca puede convertirse en el núcleo de un programa. El núcleo de un programa, en el caso de adultos, es el curso y el curso tiene que estar muy bien planteado para que ese alumno no se sienta, en cierto sentido, engañado, ¿no? Es decir, bueno, yo he venido aquí a que me vendan vino, pero nadie me enseña español, que es por lo que yo he pagado. Porque además creo que si la clase de español está bien planteada, puede integrar perfectamente muchísimos elementos culturales que luego el estudiante puede encontrarse en la realidad. Pero creo que es fundamental entender que el núcleo de estos programas, sobre todo con adultos, debe de ser un buen programa educativo en enseñanza de español, porque si no el alumno va a protestar, nos va a meter en problemas porque nos va a decir, oye, que yo he venido aquí a aprender español, no a beber vino ni a hacer paellas, ¿no? Por eso creo que es muy importante insistir en eso. Mario, me alegro mucho de que hayas hecho esta puntualización porque hay una de las asistentes a la mesa que ha planteado no es realmente una pregunta, pero sí ha planteado una observación que resulta muy pertinente a tenor de esto que has comentado. Piti Keil es como se llama quien ha realizado esta valoración, ha indicado este comentario, nos dice que dar clases de español a inmigrantes es fundamental para que se inserten en el mundo laboral. Ayuda mucho que estén aprendiendo en el contexto cultural y lingüístico. Por tanto, cuando afirmas, Mario, que el adulto que viene a nuestras clases requiere aprender el idioma, exige aprender el idioma, a veces es con unos fines específicos tremendamente importantes, como es el hecho de poder integrarse, poder participar de la sociedad que le acoge y poder trabajar y salir adelante, ganarse la vida. Por tanto, yo entiendo, Mario, y en esta ocasión le planteo un poquito a la pregunta a él, que el enseñar español a personas migrantes también implica seleccionar unos contenidos léxico-gramaticales exactos que puedan facilitar la integración de estas personas y la forma de poder entrar en el mercado laboral, ¿no? Para optar a un trabajo. Sí, efectivamente, yo creo que la enseñanza de español a inmigrantes tiene un enorme potencial como una herramienta para hacer que estas personas puedan avanzar en su proyecto de vida, ¿no? Que en definitiva es para lo que están aquí. Y creo que en este sentido es importante que los estudiantes que nos están viendo, ¿no? O gente que se está formando en esto, entienda que en inmigrantes puede haber muchos contextos de trabajo. Uno puede ser el de un curso con fines comunicativos generales, es decir, que un estudiante aprenda a comunicarse correctamente y adquiera un nivel B1, B2 del plan curricular del Instituto Cervantes. Pero también hay muchas otras posibilidades que tienen que ver con el español para fines específicos. Como comentaba antes Natalia, ¿no? Pues una formación en Derecho es fundamental para organizar cursos destinados a profesiones o trabajos en los que los inmigrantes puedan tener un posible futuro laboral, ¿no? Y esa es otro de los campos muy interesantes de trabajo que se pueden hacer en inmigrantes. Por ejemplo, organizar cursos destinados a la hostelería, al cuidado de personas mayores, a la restauración, es decir, a muchos contextos laborales que hay que analizar en cada zona en la que se trabaje, porque el estudiante inmigrante en esos cursos puede no solo aprender herramientas comunicativas generales, sino también elementos específicos de un determinado trabajo
que le pueden ayudar a conseguir un trabajo. Y aquí creo que es fundamental romper un prejuicio que muchos profesores de español tenemos, y es que organizar un curso de fines específicos, pues por ejemplo, imaginaos para alguien que va a trabajar en un restaurante, es simplemente enseñar el vocabulario de esa profesión. Creo que eso es un error, porque obviamente el vocabulario tiene que estar en esos cursos, pero si pensamos, por ejemplo, en el contexto comunicativo de un restaurante, hay muchas otras funciones comunicativas que un estudiante va a tener que hacer que no se solucionan con una lista de vocabulario o con simples consultas en un diccionario. Pensad que un estudiante va a tener que decir que no ha entendido algo, va a tener que negociar un sueldo, unas vacaciones, unas horas extras, es decir, una serie de cuestiones en las que necesita funciones comunicativas mucho más avanzadas que el simple listado de palabras de los elementos que se va a encontrar en ese trabajo. Entonces, creo que la enseñanza de español a inmigrantes con fines específicos, analizando los nichos laborales que puede haber en cada zona en la que se trabaje, tiene un enorme potencial para ayudar a estas personas a ascender en el mercado laboral. Y también es importante entender que no todos los cursos tienen que ser de camareros o de cuidado de personas mayores, porque entonces estamos limitando el trabajo al que los inmigrantes pueden acceder. También se pueden organizar cursos para otras profesiones laborales a las que el estudiante puede llegar a tener acceso, porque no nos olvidemos de que muchas veces la formación que traen los inmigrantes es muy superior a la que a los trabajos que en realidad desempeñan en nuestro país. Y como profesores de español debemos de luchar porque estos estudiantes puedan dar el máximo que su formación en sus países tiene. Así que insisto en que son contextos de trabajo también muy interesantes y que se deben de trabajar también, no solo ese curso general para que el estudiante adquiera una competencia comunicativa de nivel B1 o B2 en español. Y desde luego es una profesión muy grata en este sentido. Es muy gratificante, ¿no?, poder comprobar cómo cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, desde vuestra parcela de actuación, podéis ayudar a que estas personas, estos seres humanos, prosperen, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos con ese mensaje que es fundamental. ¿Qué recuerdo es el que vosotros conserváis que os impulse a seguir adelante, a seguir creyendo en esto que estáis haciendo? Si tuvierais que, sin contextualizar en una persona o en un grupo concreto, pero ¿qué experiencia consideráis que ha sido para vosotros, como digo, gratificante a la hora de continuar creyendo en esta labor tan importante que desempeñáis? Yo, por ejemplo, es sobre todo valorar el esfuerzo que supone aprender una lengua. Nosotros hemos tenido estudiantes monjas, ahora debido a la escasez de vocaciones aquí en España, vienen monjas de países súper alejados, desde Myanmar, Vietnam, Níger, de sitios muy, muy extraños, que vienen solo con su lengua, con su dialecto, no extraños por alejados, quiero decir. No conocen ni siquiera el inglés, porque muchas veces el idioma común antiestrés que buscamos con los estudiantes de iniciación, con los absolute beginners, suele ser el inglés, pero nos encontramos con estos grupitos de monjas que han venido, han salido de su país, han tenido un choque cultural brutal, han entrado en una congregación a formar parte de una familia totalmente diferente y tienen que aprender español. La congregación, la comunidad les obliga a aprender español y nos las traen a hacer su curso con un desconocimiento cero de la lengua y además con una exigencia brutal porque les piden que a lo mejor a los 6 meses o a los 9 meses estén ya haciendo catequesis con los niños que van a tomar la comunión, con los niños españoles. Entonces, eso ha sido, por ejemplo, de las experiencias más duras, a la vez que más gratificantes, divertidas, sorprendentes, esa capacidad de estudio, de trabajo, de necesidad, de obligado te veas, un poco, bueno, son inmigrantes realmente en una situación muy, muy chocante. Bueno, pues eso a nosotros, a mí me ha gustado muchísimo el partir del 000, tabla rasa,
y ponernos las pilas en unas situaciones tan complicadas, por ejemplo. Efectivamente, sí. Desde luego que la experiencia docente da para muchísimas anécdotas y muchísimos momentos que recordar, ¿no? Y que recordar como haces, Natalia, con una sonrisa, ¿no? Y con ese pozo de, bueno, pues de añoranza también por esas vivencias, ¿no? que compartes con estas personas. Y en vuestros casos, Mario y Francisco, ¿con qué os quedaríais si tuvierais que elegir esa tarjetita de recuerdo? Bueno, yo tengo muy presente siempre a un estudiante que muchas veces pues lo he citado en algunos cursos, ¿no? Él se llama Sori, era de Costa de Marfil y cuando llegó a España, llegó en patera al sur de España y bueno, pues él lo que decía es que bueno, quería venir a aprender y a formarse, ¿no? Y yo pues una vez en clase él tenía siempre muchísimo interés en aprender, no solo la lengua, sino también la cultura. Recuerdo que él estaba muy preocupado porque él decía que por las noches a las 9, 9:30 en un bar, pues para él lo que le salía era pedirse un vaso de leche y no entendía por qué en España le miraban raro cuando pedía un vaso de leche en una cafetería, ¿no? Pero recuerdo que una vez yo le pregunté, bueno, que por qué tenía tanto interés en aprender. Y su respuesta nunca se me olvidará porque creo que es el motor que guía el trabajo diario que hacemos aquí. Él me dijo que le tenía tantas ganas de aprender porque lo que aprendes es algo que nadie te puede quitar. Y eso a mí me marcó porque yo estoy normalmente enseñando siempre a personas a las que muchas veces les han quitado de todo por circunstancias vitales, pero pensar que lo que yo estoy haciendo en clase, lo que yo como docente les puedo enseñar, nadie jamás se lo va a quitar, es algo que creo que muy pocas profesiones pueden ofrecer y creo que es algo que te cambia la vida y hace que cuando llegues a tu casa después de un día muy duro de trabajo, pues digas, bueno, lo que estoy haciendo merece la pena. Es muy emotivo escucharte, Mario, porque efectivamente esa labor de poder inculcar a tus estudiantes esa confianza en sí mismos, ¿no? Como decíamos antes, ese deseo por continuar hacia adelante, por seguir creyendo en esto que hacen y por sentirse orgullosos de que, como tú muy bien dices, esto que tú les ayudas a descubrir, nadie se lo va a poder quitar, es fundamental, es algo esencial, ¿no? Para el desarrollo de cualquier ser humano, para que pueda florecer, para que pueda crecer. Y en tu caso, Francisco, Sí, que creo que va en la misma línea, que al final lo bonito de la enseñanza del español o de idiomas o incluso simplemente la enseñanza, lo bonito es esto, ¿no? Es las relaciones humanas y que lo que te lleva siempre es humano. En mi caso, que está más enfocado a los viajes, pues son las evaluaciones finales que te hacen los profesores o estudiantes diciéndote que te agradecen muchísimo la organización del viaje, que ha salido todo fantástico, que están encantadas con las actividades que han hecho, que se lo han pasado súper bien, que se van como oxigenadas, ¿no? Los profesores vuelven oxigenados otra vez a sus aulas después de haber pasado una semana en España, de haberlo disfrutado y de no haber tenido ningún altercado, no haber tenido problemas, no haber tenido estrés. Entonces, el que profesores o en vuestro caso estudiantes pues te digan lo felices que están gracias a ti, pues es súper gratificante, ¿no? Mi experiencia. así es. Sí, Una Natalia. cocina, nosotros este año hemos perdido a Klaus, un señor de Estocolmo, 78 años, ha fallecido este año, ha venido 8 años seguidos a la fundación a hacer su curso de español de inmersión con nosotros, empeñado en aprender español porque su hija se casó con un mexicano y tenía verdadero empeño en entenderle. Y dice, yo vengo, me dais el curso, a mí me parece que aprendo, pero luego hablo con mi yerno mexicano y no le entiendo nada. 8 años cuando nuestros alumnos, que eso lo hemos vivido todos, repiten y vuelven al año siguiente y vuelven, es algo tan gratificante y tan maravilloso, y luego la pena y el llorarles cuando nos faltan.
Así es, se teje, ¿no?, una relación ya personal con personas como Klaus, ¿no?, que asistía año tras año a vuestra escuela y confiaba en vosotros y os hacía sentir lo importante es que podíais ser, ¿no?, para él, no ya como profesores de español, sino como acompañantes a lo largo de, bueno, un buen tramo, ¿no?, de la vida, ¿no?, 8 años. Bueno, pues estamos a punto de terminar nuestra mesa. Para mí ha sido un placer poder compartir este tiempo con vosotros, con Natalia, Mario y Francisco. Y ya para acabar os pediría una última cosita, que es ¿qué consejo querríais ofrecer a ese chico, esa chica, ese hombre, esa mujer que está escuchándonos, está viéndonos en este momento y está quizás planteándose la posibilidad de cursar un máster de enseñanza del español desde vuestra más que importante experiencia? Ahora, ¿qué es lo que le podríais decir a esa persona que está queriendo apostar por dedicarse a este ámbito en la vida? Bueno, pues yo le diría sobre todo que se formara muy bien, que hiciera ese máster sí o sí, porque esta es una profesión que te cambia la vida y que hace que tu experiencia sea fantástica en la docencia, porque realmente estás ayudando a otras personas no solo a conocer un idioma, sino también una cultura, una manera de pensar. Y eso creo que como experiencia vital es algo que muy pocos trabajos pueden ofrecer, además de que es un trabajo que cada día te enfrentas a retos nuevos y constantemente vas a estar aprendiendo cosas. Así que yo les diría que se preparen bien, que tengan una buenísima formación, lo mejor posible, pero que se decidan sí o sí a hacer ese máster porque es una de las profesiones más apasionantes que hay en el mundo. El máster es la guinda que tienen que poner a su carrera, a su desarrollo profesional, a lo que han estudiado. Un máster específico en enseñanza de español como lengua extranjera. El máster, cualquier máster es lo que te da algo específico, que te formes muy, 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 muy bien en esa profesión que vas a desarrollar. Y en este caso, este máster, yo creo que ahora es una de las mejores elecciones. El español está de moda, el español está gustando mucho, está creciendo los datos. Está el último informe del Instituto Cervantes. Los datos son buenísimos, tenemos trabajo, tenemos mucho desarrollo, mucha carrera. Vamos a aprovecharlo. Los nativos de español y los que no son nativos, los profesores extranjeros que lo imparten de maravilla, que tienen un nivelazo estupendo y que también les interesa este máster, no solo a los nativos, a todos los extranjeros que quieran hacer su carrera profesional en el mundo del español, porque además es una carrera que la llevas dentro. Como nos decía Mario, lo que nosotros también aprendemos no nos lo puede quitar nadie y nos la podemos llevar a cualquier sitio. Vamos a tener mucho trabajo en España, en las escuelas que recibimos a los grupos de inmersión, pero también en el extranjero, como hacía Francisco, al que le guste viajar, al que no tenga ataduras y quiera ir a desarrollar, a ser profesor. Hay muchísima demanda en muchos países. Hay mercado, hay trabajo, hay profesión, hay placer, es un gusto. Veis cómo lo disfrutamos, nos encanta la profesión. Hay que hacer ese máster y estar muy, muy bien formados, porque el trabajo hay que hacerlo muy, muy bien, ser muy serio y trabajar muy bien por la gente. Pues yo también les animo enormemente a que lo hagan, porque es una suerte que exista un máster enfocado en esto, que hace 15 años creo que, bueno, me atrevo a decir que no sé si existía, yo por lo menos no lo conocía, no sé si existía esto hace 15 años o así. Entonces es una suerte que exista una cosa ya tan enfocada y luego que aprovechen. Yo, un poco con mi experiencia y humildad, les diría que no se esperen haciendo un máster, que eso ya les va a dar trabajo, que lo que les diría es que tengan mucha paciencia. Es un mundo que hay mucha demanda, pero hay que currárselo, y que lo que sí que recomendaría es que después de hacer el máster, pues que vean fronteras, o sea, que no vean fronteras y que se vayan a donde han querido siempre irse y aprovechar ese conocimiento, ¿no?, de enseñanza del español fuera.
Que luego, si quieren venir a España, que vuelvan, pero creo que el estar fuera y viajar les va a abrir muchísimo la mente. Que no se esperen acabar el máster y acabar dando clases enfrente de sus casas donde viven sus padres. Eso lo van a tener muy difícil. Que si hacen el máster, pues eso, que se quiten todo tipo de fronteras, que se vayan lo más lejos que quieran y puedan, y que aprovechen este máster pues para aprender muchas otras cosas, que no se queden en el máster y a enseñar español ya sí por sí, ¿no? No sé si me he explicado bien. Perfectamente, ¿no? Hay que aunar ese deseo por querer expandir el campo profesional con también el espíritu de curiosidad, ¿no? Por descubrir nuevos mundos y saber probarse a sí mismo para poder comprobar, ¿no? Hasta dónde puede uno llegar. Así que, bueno, pues simplemente deciros a los tres, a Natalia, Mario y a Francisco, que para mí ha sido de corazón un auténtico placer poder compartir este tiempo con vosotros. He aprendido mucho, ha sido para mí muy instructivo este tiempo, me ha resultado muy interesante todo cuanto nos habéis contado con respecto a vuestra propia experiencia y el modo como vais desarrollando vuestra actividad con personas migrantes, en el caso de Mario, con estudiantes universitarios, en el caso de Natalia, y con niños y adolescentes, en el caso de Francisco. Y os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros durante este ratito en esta segunda mesa de nuestra primera jornada de inserción laboral en la enseñanza del español como lengua extranjera. Muchas gracias de nuevo a los tres. Muchas Y en nombre gracias. de todos a la universidad por haber organizado estas mesas redondas, que es una iniciativa y una idea buenísima para que todos los que tienen interés en esa formación y en esta actividad puedan conocer también nuestras pequeñas perspectivas. Gracias por la organización y por todo. Esta organización no habría sido posible sin vosotros, así que el agradecimiento es no mutuo, es mayor por nuestra parte hacia vosotros. Y sin más, pues despedimos la emisión, emplazando a todas las personas que hayan tenido a bien escucharnos y estar con nosotros este rato a que asistan a la mesa que comenzará esta tarde a las 4 de la tarde, la tercera mesa de esta primera jornada de inserción laboral del español como lengua extranjera. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y hasta la próxima.